Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos. Quiero pedir a la audiencia especial atención a la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos, que tiene que ver con un caso de abuso sexual que ocurrió hace 2 años y 4 meses en una escuela de la capital de los ecuatorianos. Pongamos esto con el debido contexto y quiero agradecer la presencia de la abogada Belén Dueñas. Ella patrocina la defensa jurídica de las víctimas, y también a Diana, quien es una de las madres, vocera de las víctimas. Gracias a las dos por acompañarnos en este espacio. Quiero empezar con la abogada Dueñas para poner el contexto jurídico y un poquito que la audiencia sepa de qué caso estamos hablando. Hagamos ese contexto. Bienvenida, abogada. Buen día. Gracias, Fabricio. Gracias, Andrea, por la apertura y sobre todo por dejarnos ser la voz de tantas víctimas de los hechos que ocurrieron hace 2 años, 4 meses. Existía una escuela en donde el conserje y el que limpiaba los baños abusó de varios niños. 21 niños, de los que se pudo saber. Se presentaron denuncias de 16 menores y actualmente estamos en el patrocinio de la causa de 7 casos. ¿Sí? Lastimosamente, ¿qué es lo que ocurrió? Esto sucedió en el 2023 y el protocolo de los delitos sexuales dice que cuando nos llega una noticia de delito, y digo dice porque yo fui funcionaria de Fiscalía muchos años y los últimos años justamente me desenvolví en la unidad de violencia de género y delitos sexuales. Entonces, cuando nos llega una noticia de delito, la idea es aperturar esa investigación previa e inmediatamente enviar a las diligencias, las primeras diligencias importantes, que son valoración psicológica, entorno social y testimonio anticipado. ¿Por qué hago énfasis en el testimonio anticipado? Porque las víctimas de este delito eran niños de apenas 3 añitos, 4 añitos en ese entonces. Quiere decir que su memoria es frágil, que no identifican qué es lo que está pasando, no saben qué está bien y qué está mal, porque son niños que apenas están aprendiendo. Fiscalía no tuvo la prolijidad de enviar a hacer estos testimonios anticipados, de receptar estos testimonios anticipados con la diligencia del caso, y apenas cuando nosotros asumimos la defensa, después de 2 años prácticamente, empezaron estas diligencias. Claro, muchos de los niños ya no recuerdan qué fue lo que sucedió, no le identifican de manera precisa al agresor, pero esto no quiere decir que los hechos no hayan sucedido, ¿sí? Los niños, como les digo, son menores de edad y la pena a la que estaría condenado este sujeto está entre los 10 y 13 años, pero con agravantes de por lo menos 4 años, porque hay varias circunstancias agravantes, que eso también tiene que pensar Fiscalía. Hemos tenido la apertura por parte del director de Derechos Humanos, quien ha sido la vista a partir de la Fiscalía General para que esto se vaya desarrollando y la investigación pueda avanzar. La buena noticia de todo esto es que pese al trabajo y gracias al trabajo que se ha hecho, ya vamos a judicializar un caso. Estamos a las puertas de este viernes de una audiencia de formulación de cargos de este señor y eso abre el abanico para que entonces los demás casos, por lo menos de los 6 y 7 que les estoy hablando, ya se puedan judicializar. Bien, ¿qué pasa entonces? Y quiero iniciar también con estas cifras que usted nos ha dicho, doctora. Son 21 niños que habrían sido abusados sexualmente. ¿Por qué solo se pusieron 16 denuncias? Y ahora, digamos, ¿cuál es el estado del proceso? Usted nos ha dicho que ya hay buenas noticias, tal vez para estas 7, pero ¿qué pasa con las demás alrededor de 9? Lastimosamente, las denuncias, ¿cuál es el paso inicial? Hacer un reconocimiento médico legal y una valoración psicológica. Cuando existe afectación psicológica, cuando arroja como conclusión una afectación psicológica producto de este hecho, se puede presentar la investigación previa, se puede presentar la denuncia para que inicie esta investigación previa. Y esto no sucedió en todos los casos. Claro, la alarma que pasó en ese momento es que había algunos niños abusados que sí habían contado, los papás entraron en pánico, obviamente, y les preguntaban a los chiquitos si es que a ti también te tocaron, si es que a ti también te hicieron, y entonces había ciertas denuncias que eran falsas positivas, que en realidad, gracias a Dios, no les había ocurrido a los menores. Son 7 casos que en este momento están en investigación previa. Fiscalía ha delegado a una fiscal por asignación directa para que sea solo esta persona la que se encargue de estos casos y de manera lenta pero segura vamos avanzando en esto y ya tenemos el día viernes la primera audiencia.
Perfecto. Usted nos dice que es la representante de los padres de familia en este momento. En 2023 se había dicho que incluso se les iba a dar, digamos, este respaldo emocional, también acompañamiento a los padres de familia, a las víctimas también del abuso. ¿Cómo ha ido ese proceso? ¿Cómo se han estado coordinando también? ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio. Andrea, muchas buenos gracias días. por darnos la oportunidad y el espacio para comentarles todo este tipo de situación que efectivamente empezó en el 2023, que se descubrió, pero es importante dar a notar que este tema ya fue desde el 2021. Sin embargo, las autoridades, por ejemplo, no sé si puedo comentarles de manera breve. No, siga nomás, por favor. Los niños que fueron abusados, como bien dijo la doctora, son niños de entre 3 y 5 años. Cabe aclarar que la persona que cometió el abuso, los niños, la mayoría de niños le llaman el guardia del baño. Dios santo. Entonces, resulta que en el 2021, en octubre del 2021, una madre de familia, ella es la primera que su pequeño de 5 años, ella nos comentaba que el niño tenía apenas un mes de ingresar a la institución. El niño, obviamente 5 años, ventajosamente el niño hablaba súper bien y le comenta a la madre que hubo alguien que en el baño intentó tocarle sus partes íntimas, porque la madre nos comentaba que ella siempre fue muy precauciosa con este tipo de cosas. Ella siempre le habló al niño de frente y le dijo, o sea, todo lo que O sea, le hablaba de los temas tabú de frente. Entonces, desde chiquito. Sí, desde pequeño. Entonces resulta que ella va a la escuela, obviamente como cualquier madre alarmada, llega a la escuela y en la escuela prácticamente desestiman esta versión del pequeño. Aparte de desestimar, o sea, es como que dicen, no sabe qué, hoy se tocó ese tema, es por eso que el niño tal vez está confundiendo. Octubre del 2021. Pasa el tiempo y como bien dijo la madre, yo sufrí desde el 2021. Pasa el tiempo y en abril del 2023 todo se destapa a raíz de que una madre de familia, al momento de estarle bañando a su pequeña, o sea, ella se da cuenta que la pequeña tenía picazón en sus partes íntimas. Cuando la madre de familia le empieza a indagar, ¿no? Y ventajosamente esta madre de familia tenía como que un cierto conocimiento de cómo abordar a los niños. Porque yo creería, yo por ejemplo, yo no sería capaz de abordar a mi hijo o hija, decirle, ¿y qué pasó? O sea, no tendría ni el método ni las palabras para preguntar. Entonces la madre obviamente aborda a su hija con temas lúdicos y todo en cuestión. Cuando la niña le empieza a comentar y le dice, sí, el señor que cuida los baños, El guardia del baño. el guardia del baño, él me toca y no me gusta lo que me hace, mami. Entonces, obviamente, la mamá alarmada proceden a grabarle y mediante muñequitos y todo eso le empiezan a preguntar y la niña, la madre cuenta que mostraba tal cual lo que el tipo, y de este caso Horroroso. es el caso que se va a formular el viernes Cargos. Entonces, la madre, obviamente, la niña da más nombres y se comunica con una niña de que la niña, o sea, procedió a nombrarle varias veces y empieza, se comunican y se dan cuenta, y esto fue fin de semana, y se dan cuenta que la otra niña también tenía los mismos síntomas. Tenía picazón, había, por ejemplo, el control de esfínteres, tenía una regresión, eran niños de 3 años que tal vez ya controlaban esfínteres, dormían solos, pero ya la niña empezó con cierto tipo de problemas. Entonces, a raíz de eso, ellas van a la escuela y nuevamente la escuela desestima este caso. Dice que no, que eso no pudo haber pasado y no conforme con eso piden absoluta reserva. Eso pasa un lunes. Entonces las mamás molestas, indignadas, y yo creería como cualquier mamá, proceden a comunicar al resto de padres de familia. Y aquí viene lo más triste. El resto de padres de familia se dan cuenta de las banderas rojas que sus hijos presentaban y lamentablemente a veces por desconocimiento pasaban por alto. Entonces, ellos empiezan a comentarse entre ellos que no, que había regresión en el tema de control de esfínteres, no querían dormir solos, este tipo de cosas. Entonces van a la escuela y la escuela totalmente negada, dice que no, que eso no pudo haber pasado. Incluso hay un tema también, o sea, perdón que le interrumpa, la escuela no abrió la posibilidad del beneficio de la duda, una investigación, o sea, no le dio credibilidad a la denuncia. Imagínense que en el 2021 no dieron credibilidad a la versión del niño. En el 2023 intentaron callar. De hecho, es importante acotar que existe un audio de alguna autoridad de la escuela en donde le dice, estábamos conversando con el señor conserje en el baño de las niñas. Perdóneme, ¿qué hace? Y tal vez una niña escuchó el problema y ella fue la que comentó. O sea, imagínense, ¿qué hacía una maestra conversando en el baño de niñas con un conserje?
No entiendo hasta ahora qué es lo que hacía. Pero bueno, a la final el caso es que se logró poner la denuncia y de hecho esto ha sido un camino, Fabricio, Andrea, un camino muy doloroso para los padres. ¿Por qué? Porque lamentablemente desde que pusieron la denuncia y como bien dijo la doctora Belén, han pasado 2 años, 4 meses. Y en estos 2 años, 4 meses, lastimosamente ellos se han tenido que encontrar con un tema de denuncias que pusieron las autoridades de la escuela en contra de ellas, denuncias penales. En contra de las madres. En contra de en las contra de madres, las- denuncias por secuestro e intimidación, ¿Por qué Fabricio. secuestro? Secuestro, al parecer, el día que hicieron una reunión, los padres, obviamente, como cualquier padre indignado, pedían explicaciones. De hecho, al parecer, el individuo estaba ingresando a la escuela, a pesar de que ya había una denuncia, y los padres querían al parecer, quisieron lincharle, y querían que la persona encargada de la escuela ponga una denuncia en contra de este tipo. Y entonces obviamente no le dejaban salir hasta que ponga la denuncia y ella adució que esto fue un Adujo. secuestro. Ella dijo que fue un secuestro. Exacto. Fabricio, Belén Dueñas. sí, las autoridades de esta escuela pusieron denuncias en contra de las madres de las víctimas por daño a bien ajeno también, porque hubo daños en el recinto, en la unidad educativa. Estas denuncias también están a cargo de nosotros, han sido ya 2 de ellas archivadas, pero llama la atención y es ilógico de que siendo los guardianes de los niños, los encargados de precautelar su salud física, emocional y sexual, cuando están al cuidado de ellos, sean quienes les ponen la denuncia. Hubo una protección absoluta para este conserje y cuando se les llamó a rendir versiones, era solamente protección, ¿no? Era parte de su grupo, parte de la institución y nunca se apersonaron por el tema de la violencia en contra de los menores. Entiendo que hubo la revocatoria del permiso de funcionamiento de esta unidad educativa. Ya no funciona ahora mismo la Está unidad ya educativa. cerrada la unidad educativa, pero este señor, las madres han sido muy detallistas en esto. Este señor ahora otra vez está trabajando y está teniendo contacto con niños. ¿En dónde está trabajando? No podemos dar el nombre del lugar, pero está trabajando Pero y es tiene otro contacto con establecimiento niños. educativo. No, es un conjunto habitacional. Ya. Bueno, y sigo con esto. Realmente, como dijo la doctora, es importante aclarar que la Fiscalía ha tenido una actitud muy reacia, demasiado revictimizadora con los padres de familia. Como yo les decía en alguna ocasión a los padres de familia, es como que ustedes fueran los victimarios, Yo más no sé no las yo no sé si víctimas. es la fiscalía o es la ley. Creo que la ley también es revictimizante. La propia norma es revictimizante. Sí, pero como bien dijo la doctora, ella dio ciertos parámetros que dijo el tema de entorno social, psicológico y el tema de testimonio anticipado. Y sin embargo, casi a los 2 años se ha conseguido el testimonio anticipado. Imagínense, como conversaba con la mamita del niño del 2021. 2021, el niño tenía 5 años, al 2023 tenía 7 y ahora el niño tiene 9 años. Y obviamente la madre de familia me decía, yo no le podía dejar a mi hijo sin tratamiento psicológico. Muchos padres de familia han optado por esto, ¿no? Darles un tratamiento psicológico a los niños para resetearles, digo yo, para que se olviden de los eventos. Esto no quiere decir que per se el testimonio anticipado de una víctima pueda ser invalidado si es que no lo quiere dar primero o si es que no recuerda, porque para eso tenemos pruebas periféricas que abundan en que sí existió el delito y es lo que está ocurriendo dentro de unos casos, ¿no? Yo le preguntaba también, perdón, ahí le corto un ratito, doctora, le preguntaba también a la madre de familia si es que ha habido este acompañamiento psicológico también de parte del Ministerio de Educación o de alguna cartera de Estado. En uno de los casos hubo derivación para el Ministerio de Salud para que haya acompañamiento psicológico, pero en los demás no. Ahora, yo no quiero justificar ni la demora ni la tardanza en investigación, la carga laboral excesiva que existe en Fiscalía, la falta de funcionarios, puede ser uno de los motivos. Además, que tampoco existe una profilaxis psicológica para los funcionarios, ¿no? O sea, uno a diario está viendo tantos de estos casos que ya ven como una estadística más, me llegó un caso de abuso sexual y continúa. Pero ya visto desde afuera, ahora desde el libre ejercicio, las cosas son completamente distintas. Y por eso decía, Fiscalía, ojalá no suceda, y espero nos estén escuchando y ojalá no suceda, ojalá Fiscalía no nos diga, en este caso no tengo testimonio anticipado, por tanto no puedo formular cargos. La valoración de la prueba en delitos sexuales, cuando las víctimas son menores, la Corte Nacional ha dicho que tiene que ser una valoración de prueba distinta. Porque si ya tengo una afectación psicológica y si ya en un entorno social me da para que el niño haya tenido una afectación producto de un abuso, no quiere decir que si el niño ya no se acuerda en ese momento,
ahora, después de 2 años y medio, no tenga caso. Eso yo le iba a preguntar y ofrezco disculpas por mi ignorancia, pero le pregunto a usted, que es la abogada en este sentido. Tenemos un primer escenario que es 2021, un segundo que es 2023 y estamos 2025. O sea, desde el primer escenario han pasado 4 años, desde el segundo han pasado 2 años. En todo este tiempo todavía se puede sustentar y probar la acusación de un delito de este calibre, abogada Belén Dueñas. Sí, ¿por qué? Porque las denuncias se presentaron en abril del 2023 y existía una valoración psicológica preliminar. Y en esa valoración psicológica preliminar arrojan afectaciones psicológicas los menores. Eso quiere decir que sí existió el evento. Esa valoración de 2023 es perfectamente aplicable para este 2025. Por supuesto, por eso yo digo que ahora, después de 2 años y medio, en caso de que no tuviésemos un testimonio anticipado, esa no es la única prueba. Esa no es una excusa además No para es. tratar de dilatar o tratar de archivar este proceso. No es. Se dice que en delitos sexuales, y esto también lo dice una resolución de la Corte Nacional, la prueba madre para los delitos sexuales es el testimonio anticipado. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales se cometen en la clandestinidad. No tenemos testigos de delitos sexuales. Pero aquí las víctimas son menores de edad de apenas 3 añitos, que entonces la valoración de ese testimonio anticipado no puede tener las mismas reglas que tienen para los delitos de violencia sexual de personas adultas. Pero mire usted el mensaje que recibo, le envío un abrazo a Grace Jiménez. Me recuerda que hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán por abuso sexual en las aulas. Ese caso ocurrió como creo que 2 décadas antes de la sentencia de la Corte. Y esto provocó, por disposición de la Corte Interamericana, que exista ahí un protocolo que tiene competencia, del cual tiene competencia directa el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación. No sé si usted tiene conocimiento de este protocolo, abogado. Sí, y le hemos hecho llegar todas las resoluciones, claro, de manera muy educada, muy persuasiva, a la persona que está a cargo del caso en Fiscalía, como para que amplíe el horizonte de cómo tiene que actuar. Porque, claro, como nosotros, como parte de la defensa de las víctimas, nosotros queremos que se haga justicia y que ya con esta formulación de cargos entenderíamos que la unidad judicial, el juez que esté a cargo de esto, va a dictar medidas cautelares en contra de esta persona. Y como yo les decía a las mamitas cuando nos reunimos, ya el hecho de que este señor esté huido el resto de sus días ya es una condena previa, porque estos delitos son imprescriptibles, ¿no? Entonces, el hecho de que esté escondido a partir del 8 de agosto que tenemos la audiencia, ya para nosotros es un primer triunfo. Yo lo que quiero decir es un mensaje que los padres de familia me lo hicieron llegar. Como bien ellos decían, nosotros buscamos justicia para nuestros niños, pero no solo eso, también buscamos que más niños no sean afectados como los niños de la escuela Jean Martín Charcot. Eso es lo que ellos buscan. Y de igual forma quiero agradecer este espacio a la doctora Belén Dueñas, ya que ella, conjuntamente con el doctor Javier Martínez, han sido un eje fundamental en este caso para que avance. Porque realmente, como bien dijo, hemos estado estancados 2 años, 4 meses. Y realmente, como yo les decía a los papás, si no les encontrábamos a ellos, hubiésemos estado en la misma. Porque literalmente nos abandonó, y lo digo abandonó porque dejó de contestarles Defensoría Pública, otro consorcio de abogados, estudio jurídico de abogados, de igual forma estaba al inicio, después dejó de contestarles, ya ignoraba todas las cuestiones, pero hasta que llegó el consorcio de la doctora Dueñas y Martínez. Entonces, quiero agradecer también y también agradecer a ustedes por el espacio que nos han dado para poder dar nuestro mensaje, darles lo que todos los padres realmente sufren, porque esto es un sufrimiento a diario y como bien les dije, prácticamente esto se está convirtiendo en un sufrimiento para toda la vida, que no queremos que vuelva a suceder más. Ustedes, y vuelvo y reitero esta pregunta también respecto de las autoridades que estaban encargadas de la unidad educativa, también tal vez hay procesos judiciales en contra de ellos o cómo se está llevando tal vez este tema. Mire, en lo absoluto, los padres prácticamente se enfocaron en pedir justicia, en buscar justicia en el agresor, se enfocaron en ellos. En las autoridades del colegio en lo absoluto, por eso no hay ni una sola denuncia en contra de ellos. Y de hecho, también cabe acotar que cuando recién esto empezó, ellos emprendieron una campaña de desprestigio hacia los padres. Decían que lo único que querían era dinero, que no habían pagado pensiones y cosas así. Pero ahora queda demostrado que nada de eso los padres buscaron. ¿Por qué? Porque los padres no han interpuesto ningún tipo de denuncia, pese a que hubo un tema de negligencia. Entonces los padres no han hecho nada de eso.
Muy bien. Qué barbaridad. Yo realmente me he quedado conmocionado Terrible. con esto que han comentado. Belén, solamente para concluir, ¿las autoridades han dicho algo, ministra de Educación, ministra de la Mujer? ¿Alguna autoridad del gobierno ha reaccionado frente a este caso? Nadie, lastimosamente, ustedes saben como medios cómo se manejan las cosas. Tienen un boom, se vuelve mediático y después de eso hay un silencio y ahora nos mantenemos en el silencio. Agradecerles porque nos han dejado exteriorizar todo lo que está pasando. Han sido 2 años difíciles de camino para que este caso por fin esté judicializándose y sobre todo para que esto abra las puertas de que en los demás se haga justicia. Ujú. Y yo quisiera aprovechar también porque ustedes han sido, digamos, fieles testigos de cómo se ha llevado este proceso. Ustedes nos han comentado que digamos, se ha convertido en algo súper lento, 4 años aproximadamente en este proceso. Y a la par hay un debate en la ciudadanía sobre el tema de la castración química. Yo quiero pedirle también su opinión respecto de aquello porque eso podría, por ejemplo, solucionar 4 años de estar peleando porque se haga justicia. El tema de la castración química, no sé si estamos preparados como país para afrontar una de estas decisiones. Me parece magnífica la propuesta, pero ya cuando se la aterriza y en realidad se la pone en práctica es donde se pueden ver los problemas. ¿Qué pasa con la castración química que es para temas reincidentes? Lastimosamente es para temas reincidentes. En este caso sería perfecto porque ahora decimos que este señor está trabajando en un conjunto habitacional, tiene contacto con menores y han sido varias las víctimas, ¿sí? Pero sin embargo podría quitarse, digamos, la mirada sobre estos temas que realmente se tienen que, digamos, ser más contundentes a la hora de poner una denuncia, que la denuncia se haga efectiva, que digamos, se quita un poco la mirada sobre cómo ahora mismo hay un proceso judicial que no avanza respecto de estos casos. Por supuesto, porque la lectura ahora en delitos sexuales es, cometo el delito sexual, la consecuencia es castración química, la consecuencia no es 10 años de cárcel, 13, 5, 2. Entonces, obviamente, para los agresores sexuales hay una alerta de que me freno y mejor no cometo el delito. Sí, efectivamente, esa es la parte que yo habíamos igual dialogado con el grupo de padres y decíamos, obviamente como parte afectada se quiere eso, ¿no? Pero realmente decíamos, es una ventaja porque efectivamente si es que va a existir este tipo de condena, se van a frenar, van a tratar de no cometer este tipo de delitos, que prácticamente a la larga eso es bueno. Yo siempre lo que he dicho, justicia que tarda no es justicia. No está de más ratificarles la apertura de este espacio para seguir de cerca cómo evoluciona este caso que es realmente espeluznante. A Belén Dueñas, muchas gracias por la gentileza. Fabricio, gracias, Ella Andrea. patrocina la defensa jurídica de las víctimas. Gracias a Diana, quien es la vocera de los familiares de las víctimas, que han estado aquí con nosotros en la primera hora, 8:33. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.